territorios. Gracias por su presencia hoy. Bueno, después de sus comentarios tendremos tiempo de preguntas y respuestas por parte del público. Quisiera primero dar la palabra al ex fiscal general Salvi, quien abordará las distintas formas en que Europa enfrenta desafíos respecto de la libertad de los periodistas. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. It's difficult to Es speak in a difícil very general hablar way en about términos muy protection of generales sobre la journalists, because the protección de los situations periodistas, are completely dado que different los country by contextos country. son totalmente distintos We heard this afternoon en los distintos the first países. session En la tarde, en la about primera a sesión, terrible escuchamos situation sobre in which una the situación lives terrible of, en la the cual la journalists vida are de los endangered periodistas every day. Italy cuelgan is de a un hilo a country at the diario. very center Italia of es un Europe, país one of the ubicado al founder centro of de the Europa European y Union. el fundador del país At the fundador same de la Unión time, Europea. Ahora, al Italy, mismo tiempo, for many durante decades, muchas décadas, faced Italia a twin-faced challenge from organized crime and from terrorism. se ha liderado This del is a doble very desafío particular del crimen situation organizado y el that is terrorismo. Es una particular situación muy in, particular, de hecho, a country en un Europe. país europeo. Great Britain faced Ustedes ya the saben que en terrorist Gran threat, Bretaña hay una France amenaza as terrorista, por well, ejemplo, muy and vigente. so Spain Y en for España, so por many ejemplo, times. But también se ha visto esta amenaza there are reiteradamente en no el other pasado, countries pero that no faced at the hay same otros time países two que han tenido que different great enfrentar challenges. este doble desafío de forma Organized simultánea. crime in the Me refiero form al of crimen mafia-type organizado organization and terrorism. y Mafia-type terroristas. organization is something different from Organizaciones gangs. tipo mafias It should son be clear distintas, that no son the mafia pandillas. challenge Entonces hay que is dejar more claro que dangerous in el my desafío view, del there mafia is es a más relationship peligroso, between a mi the juicio, porque organization existe una and relación different entre la part of organización the region. The en mafia distintas is partes de la región. grounded, A ver, me refiero a within que the la territory, mafia es within the algo institutions sometimes. radicado very en difficult las to distintas deal instituciones a with veces such y en el challenge. territorio. Por lo tanto, es muy difícil lidiar con ese reto. The 80s and 90s, En los años 80 we had y los in 90, contemporary, the second war of mafia. Realizamos la segunda guerra contra las In organizaciones 1991, mafiosas. in Italy, En 1991, en Italia, about 2,000 aproximadamente murders were 2.000 happened in Italy. asesinatos 2000, that is one se of the registraron. most high Es level una considering de the las rate, considering the cifras más altas si tomamos en cuenta el last número year, de habitantes. the murder were Y el año pasado 300, hubo 300 homicidios from o 2000 asesinatos. to 300. Bajamos de 2.000 a And 300. Of these 300, Y more de than estos 300 30% asesinatos, más del happened 30% into the family, within the family. son casos Generally, intrafamiliares. most of them against female. Y la mayoría women. de estos casos se han So, perpetuado en contra de las mujeres. Which is the cause ¿Cuál es of la this, causa impressive, de dramatic esta reducing reducción of death? It was dramática en la effectiveness tasa of the de countermeasure asesinatos? Bueno, that the les voy a country was contar. able to put in El force. país fue capaz Now, de implementar this is contramedidas. not the place, where we can discuss Este no es el of, momento ni lugar this para question, profundizar en but esos I would like aspectos. to point out Aún así quisiera that, destacar part of our response que was parte to de nuestra protect respuesta people involved, to protect consistió judges. en You proteger have to- and a prosecutor, you have los to vulnerables, consider a los that in jueces, the por ejemplo, a period los I mentioned fiscales. before, Y 24 fíjense que judges en and ese prosecutors periodo, were previamente killed. han mencionado, 24 24 jueces is y a rate fiscales that fueron asesinados. no Esto es una country cifra in Europe altísima, and few jamás countries in the experimentado world por algún país europeo suffered y in menos, all our bueno, history. se ha visto poco también en otros But países also del mundo. 11 journalists Y además were killed 11 at the same periodistas time. 11 murieron en esa journalists
en ese mismo considering periodo. only the journalists killed within Y me our refiero territory, únicamente a los because I do periodistas not asesinados consider dentro de people, nuestro journalists territorio. killed, Esta abroad, cifra no just incluye people a los killed periodistas within our que territory. fueron asesinados So fuera de we Italia. started to protect the Por lo tanto, journalists. empezamos a proteger a los And, periodistas. One of the main field in which protection Y uno de los was principales needed, campos necessary, donde se was the necesitaba protection of la the protección environment. era el campo de los Because periodistas in Italy, ambientales. of the links, the Y interrelation, esto se debe the a close los relation between vínculos organized crime estrechos en Italia and entre el protection crimen of the organizado environment. y la protección del As an medio ambiente. example, I can quote Les voy a dar un the case ejemplo, of Paolo Borromiti, citando el when I caso de was Pablo Borromiti, prosecutor cuando in, fui in Sicily, fiscal en chief Sicilia, prosecutor of Catania, that is fiscal the jefe southern de part Catania, of que es la parte Sicily. sur de He Sicilia. was, Este personaje threatened for many times from the chiefs of two organization, mafia type sufrió organization muchas in veces Siracusa. por un tratado malo de los was jefes under protection for de los capos de la 10 mafia years. y estuvo But, bajo protección the durante 10 gangster años. Have been convicted. The last one Y few el days último ago, and mafioso sentenced to que prison. atentaba contra su So vida we have recibió su two, condena hace 2 the días. two faces of the medal. The protection Entonces and the hay dos conviction. caras de todo The esto. Por un lado protection la and the protección persecution. y luego la But condena. protection cannot be the solution. Pero la protección For no a puede journalist, ser la respuesta, la solución, por ejemplo. It is a very, it is a, how to say, ¿Cómo lo digo? protection endanger the possibility of Los carry out the periodistas profession enfrentan of a journalist. peligros cuando Because the desempeñan su journalist papel is protected every day y of the reciben week, protección. every hour of the Nosotros week. ofrecemos So protección he todos los cannot días, contact, de todas las horas de la his semana. sources. He cannot Por lo tanto, live, no tienen la within posibilidad de comunicarse con his or sus her fuentes. community. No pueden vivir dentro de sus comunidades. Sometimes not possible to Y a avoid the veces, protection. incluso, For example, es another journalist, difícil I forgot to mention that Paolo Borromiti, zafarse de esta protección. the reason I quote A ver, specifically mencioné Paolo a Borromiti is Pablo that he Borromiti was específicamente involved porque in él, as a journalist, he investigated fue periodista investigativo West, que participó trafficking, en un caso the de mobster tráfico interred in the ground, y el the mafioso West, sepultado the West coming from agriculture, intensive agriculture. trabajaba intensamente en el campo agrícola. That is under protection, Hay otro periodista que cuenta con for protección, 14 years que has contó been durante under 14 protection años for con more than protección. 14 years. Lleva más de And you 14 know años the name bajo because it's very protección. famous. Ustedes lo Is, conocen, es un personaje Saviano, muy Roberto conocido. Saviano. Roberto Saviano. is under protection Roberto Saviano because, of cuenta con his protección, puesto articles, que sus about the Tierra del Fuego. publicaciones tienen que ver con Tierra del Fuego. is not a part Tierra del of, Fuego no forma Patagonia, parte de la Patagonia, or, Chilean part, digamos de la southern parte part of Chile. chilena, Tierra del Fuego, de la Patagonia la chilena, más bien Tierra del Fuego, ground of fire, is the part of the country near Naples that is full of a fires la cual me refiero, because es of, un gangs terreno that cerca burn de Nápoles, waste, in favor of un legal terreno companies, que se quemaba mucho, polluting producto all de the empresas que And, contaminaban ilegalmente la zona. from this kind of pollution that is Y very hard, very este primitive, tipo how de to say. contaminación que es We muy arrived to other kinds básica of relationship between llevan the a entender mafia distintas type relaciones organization and the entre white las collars. organizaciones mafiosas Because, de cuello blanco. the new
approach of the Porque el white nuevo collars abordaje to the de los mafia organization delincuentes is no more de cuello that blanco of fear. They are not more tiene que ver forced con by miedo. violence No to tanto get in violencia, touch with mafia. sino miedo. They have a, how to say, they have a resource from that. They can save Esto money. This is the new resuena de ellos, perspective pueden ahorrar of dinero. mafia-type Es organization una in Italy. perspectiva de After the un period tipo of distinto the de organización en bombing, Italia. The last Parte one de- against a ver, journalists. Hubo Take una note. serie de The last bombas. one La of última the fue car contra bombing un was carro in bomba. 1993 Fue en against 1993 y Maurizio fue Costanzo, journalist, contra un who periodista, denounced Mauricio in Constanza. its broadcasting the Estaba pressure of the cubriendo mafia after the a la bombing mafia. of Esto 1992 fue in en Palermo. 1992 en We Palermo. have no more Después de violence eso no ha habido no más more violencia attacks o atentados from mafias. de parte de la We mafia. had different kind of Hay distintos, relationship hay una within mafia and the relación society. distinta ahora Now entre la mafia y la we sociedad. call this kind of approach the silent mafia. A este enfoque le llamamos ahora because la mafia they silenciosa, Have not porque necessity of the no direct tienen use of violence, la because necesidad del uso directo gain de on la the violencia, support from the white porque collars. han ganado This is the new el apoyo challenge. de Depending on this, los it empresarios. changes also the way Esto in también ha which cambiado la forma en que journalists should los protect. periodistas deben The protection protegerse. that were useful against esta protección the que ha violence of sido the mafia útil contra la are violencia not de la now mafia. not more Eso no sufficient es, for ya no the es suficiente intimidation para la coming from intimidación the relationship, que viene the de la ownership of the media, relación the de relationship los between, dueños de los great medios, interests, esta relación the de los ownership intereses, of few companies, de of all the la media. propiedad de This algunas is the new empresas que son challenge. dueñas de todos los And medios. protection Ese es el nuevo is no desafío. more La the real protección solution. ya no es la Now solución we have real. to shift Ahora debemos to cambiar grant to the para journalists entregar a los a different periodistas level of un nivel distinto protection against de protección contra the multitude of interests. una Slap multitud the de intereses. Anti-SLAPP, SLAPP. Legislation is very important. Esa It legislación is of the es de utmost suma importancia. I am Es más, diría very, que es de las más importantes. Y happy that in the last month, me from parece March to April, que de marzo a a abril, el package último of mes, measures se were recibió un approved by paquete the de European medidas que Parliament fueron and aprobadas por el Council Parlamento Europeo y por el that Consejo comprehend, Europeo, a las number of cuales measures comprenden una to serie de render more medidas effective the control over the para hacer más ownership eficaz el of, control y the la media, propiedad de los at the medios, same time to mientras reduce the que se effective, puede the intenta possibility reducir la of posibilidad de lawsuit that can demandas, render the work of the journalists lo cual unsafe, podría hacer unsupportable, inseguro el trabajo unsafe. de los I can periodistas. quote for my point of view Desde mi that, punto de a number vista, of journalists puedo have decir que una been, serie de periodistas han object of lawsuits sido in the last objeto month in Italy. de And, demandas en el último also mes the en president Italia. of the Council of the Y el Minister presidente in del the Consejo office, Ministerial en la oficina presented a presentó lawsuit against una demanda Pandit contra because of its opinions about herself. eh, I think that this una is unfair. persona por sus So, opiniones. I understand that Y what esto es I can inaceptable. say, Me it's parece it's y, not, y puedo decir exportable que no es to other exportable a countries. otros This is not, países. the No, meaning of my intervention. no But I es la think that, idea de Italy mi can be a case intervención. study
Pero Italia for podría ser un different caso de situations, estudio for a para distintas country in the situaciones, center of Europe that como un país que which is está en el exposed centro de Europa to y que está different threats. expuesto Thank you. a distintas flagelos. Thank you very much, Attorney Salve. Muchas gracias. Es muy interesante lo que ha dicho, es muy importante porque efectivamente el panorama de las amenazas cambia y debemos ir cambiando el enfoque de cómo ayudar a los defensores y a los periodistas. Ahora quisiera dejar la palabra con el juez Manrique, Pérez Manrique, que hablará y realizará su intervención. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Realmente quiero felicitar al panel anterior. Trataré de volver a algo que ha dicho mi amigo Sergio Muñoz como cierre. Voy a hacer una apreciación a partir de aquel principio sobre protección de periodistas y de comunicadores, que son las 3P, los deberes especiales de prevenir, de proteger y de procurar justicia. Indudablemente estamos hablando de cómo fortalecer a los sistemas de justicia para que puedan cumplir la tarea de prevenir, en su caso, proteger y estar abiertos para conceder justicia o para aplicar justicia a las personas, en este caso comunicadores o comunicadoras, pero también defensores de derechos humanos. Es decir, los defensores de derechos humanos medioambientales de distinto orden están cayendo en nuestros países de una manera realmente conmovedora. Yo escuchaba la versión de la persona que habló de Liberia y decía, bueno, pero en América Latina tenemos muchas instituciones que tal vez en África no haya, pero también tenemos el problema de las muertes y los acosos a periodistas. Aquí se habló del Acuerdo de Escazú y creo que el Acuerdo de Escazú es una línea de trabajo, yo diría una agenda de trabajo, que es fundamental para el tema del cual estamos hablando, porque, como ha señalado la Corte, hay derechos sustanciales e instrumentales en materia de medio ambiente, y el Acuerdo de Escazú específicamente está vinculado a ese tipo de derechos, donde está el tema del acceso a la información como un elemento fundamental. El tema de la participación pública, sin acceso a la información no hay posibilidad de acceso a la información pública. Esto ya lo dijo la Corte en el caso Clos Reyes en el 2006. Y la cuestión del acceso a la justicia. ¿Cuál es la trascendencia del Acuerdo de Escazú para el trabajo de los periodistas? Porque, en primer lugar, indica cómo aplicar y garantizar el derecho a la información, el acceso a la información pública. Y todos sabemos que sin información de calidad, sin datos abiertos, no es posible instalar un debate serio en la sociedad. Ya la Corte Interamericana, en su primer pronunciamiento sobre libertad de expresión, opinión consultiva 5 del 85, dijo que una sociedad que no está bien informada no es una sociedad verdaderamente libre. Entonces, primero hay un amplio desarrollo del acceso a la información en materia medioambiental. Los periodistas son piezas imprescindibles para socializar, para comunicar la información y juegan un rol principal en la investigación y difusión de la importancia de la protección del medio ambiente. Sin periodismo de investigación en materia de medio ambiente, como en otras áreas que de alguna forma tienen vinculación, como crimen organizado, corrupción, etcétera, indudablemente no podría avanzar. El artículo 5 establece que todas las personas pueden solicitar información
relacionada con el medio ambiente. El 6, la autoridad tiene que generar procesos para divulgar, sistematizar y recopilar información. Y el 7, la participación pública, porque para poder ejercer el derecho a la participación es necesario primero acceder a la información pública. Y Escazú determina, y en esto es auténticamente innovador, la necesidad de asegurar a las personas defensoras de derechos humanos medioambientales un entorno seguro y propicio para ejercer su tarea en la sociedad de defender los derechos humanos. Y esto es un imperativo que este tratado impone al Estado. La Corte Interamericana ha tratado en muchos casos la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y ha establecido justamente como estándar la necesidad de que sean protegidos en su integridad personal, en su libertad, pero fundamentalmente en la posibilidad de acceder a la información y en la posibilidad de que esa información pueda ser divulgada adecuadamente. En consecuencia, este acuerdo que fue firmado por 25 países y ha sido ratificado por 15, hoy es un instrumento vivo al cual podemos apelar cuando se tratan de los temas que estamos hablando. Hemos oído cifras vinculadas con muertes de defensoras y defensores de derechos humanos, pero yo quiero destacar datos del análisis global 2022 de Frontline Defenders, que dice que para 2022 se registraron 401 asesinatos de defensores de derechos humanos por su trabajo. Atiendan a esto, 5 países representan más del 80% del total global. Y esos 5 países son Colombia, Ucrania, México, Brasil y Honduras. O sea, de 1, 2, 3, 4, 5 países, 4 son de la región. Y este es un dato duro que tenemos que tener en cuenta. Y es un dato duro que tenemos que tener en cuenta de la misma manera que nuestra Corte ha tenido que dictar numerosas sentencias relativas a crímenes contra periodistas, relativos a persecuciones contra periodistas y relativos también a detención y tortura de periodistas, en este caso una mujer, el caso de la periodista Ginette Bedoya de Colombia. Crímenes contra periodistas, Carvajal, un caso de Colombia, Sabán de Paraguay y otros. Y así es una larga lista, lamentablemente, de casos en los cuales nos enfrentamos con este tema. Antes de hablar de jurisprudencia de la Corte y tratar de manejar alguna conclusión, a mí me interesa, estamos hablando concretamente de temas de medio ambiente, y aquí se ha hablado de quiénes son los disparadores de violencia, quiénes son los que ejercen esta violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. A veces es el Estado, pero acá hay un gran actor que son los intereses económicos detrás de las agresiones al medio ambiente. Y quiero señalar que hay un área que por la constitución de la mesa anterior de víctimas directas del cambio climático, pero víctimas también de la represión que se ejerce a partir de ser defensor y defensora de derechos humanos, que son los pueblos indígenas y tribales. Es decir, los pueblos indígenas y tribales que dependen para su propia subsistencia de un medio ambiente sano y de que no haya explotaciones que perjudiquen el medio ambiente y su hábitat, son directamente víctimas de este tipo de delitos. Y cuando recorremos el continente, vemos un fenómeno que también hay que considerarlo en el momento de estudiar las causas de esta violencia. Es que este verdadero crimen organizado, ejercido, vuelvo a repetir, por este tipo de actores privados, desplaza al Estado, ocupa
La Corte ha dictado unas medidas provisionales en un caso de la Amazonia en Brasil, de los Tanomenanes, donde claramente hay una superficie inmensa que supone varios países de Europa, en la cual el Estado tiene serias dificultades para llegar. Y ahí es donde se genera una situación de arbitrariedad y de violencia que permite este tipo de excesos. Por eso, fortalecer al sistema judicial. Fortalecer al sistema judicial es fortalecer a la respuesta pública frente a estos problemas, tener sistemas judiciales que sean realmente independientes, que cuenten con los recursos necesarios y la capacitación necesaria de su personal, pero que yo siempre destaco que hay una enorme diferencia entre un tribunal internacional y un tribunal doméstico, porque el tribunal doméstico tiene imperium, tiene la posibilidad de hacer efectivas sus decisiones. Un tribunal internacional no tiene esta posibilidad, sino por las vías institucionales o políticas. Creo que los sistemas judiciales de alguna manera son atacados, y acá se habló de la relación entre democracia y medio ambiente. Los sistemas judiciales, todos sabemos, y lo dijo mi amigo Guillermo Canela hace un rato, y es una verdad que no necesita demostración, de que sistemas judiciales independientes y autónomos y libertad de expresión son los dos elementos que el autoritarismo primero ataca. En ese sentido, un gran documento del sistema interamericano, del cual se habla poco, la Carta Democrática Interamericana del año 2001, dice claramente que la democracia representativa y el Estado democrático de derecho suponen no solo la rotación en el poder, sino la existencia de una auténtica separación de poderes y de una auténtica libertad de expresión, la más amplia libertad de expresión. Entonces, cuando hablamos de estos temas, tenemos que, es decir, a mí me preocupaba, digamos, bajar a esta realidad, que es lo que apreciamos. Es decir, hay zonas en la Amazonia donde el Estado es repelido por parte de esta gente, que garimpeiros y otra gente que hace explotación económica intensiva y depredadora en esa región. Entonces, fortalecer a los sistemas judiciales de respuesta es fortalecer justamente la posibilidad de que estos sistemas judiciales puedan juzgar, llegar en tiempo oportuno y además puedan imponer el cumplimiento de su sentencia. Respecto de lo que podríamos decir, cuáles son los desafíos para el sistema de justicia, yo creo que estamos en un tiempo en el cual existe un deterioro democrático, esto lo he dicho reiteradamente, y ese deterioro democrático siempre conspira contra las personas más débiles y más vulnerables. Es decir, y acá hay un fenómeno que es enfrentar desarrollo con medio ambiente, enfrentar desarrollo con emergencia climática, imponer los deberes de desarrollo que son deberes del hoy, supuestamente contra las obligaciones, y acá aparece un actor que es muy importante en todos los temas vinculados con medio ambiente, que son las generaciones futuras. Es decir, generaciones futuras, hay una divergencia en cuanto a cuál es el alcance de la expresión. Para unos, generaciones futuras son los jóvenes de hoy, para otras generaciones futuras son en realidad los que no llegaron, y ahí los sistemas judiciales tienen que contemplar de qué manera esas personas tienen legitimación para poder plantear su reclamo por un medio ambiente sano y por un medio ambiente sostenible. Vuelvo a repetir,
sistemas judiciales independientes, preparados, con recursos y que tengan la posibilidad de acceder en el momento de juzgar a la mejor ciencia disponible, que esto es uno de los grandes requisitos del tema del medio ambiente. Finalmente, quiero, después de estas consideraciones de tipo general, hacer algunas consideraciones sobre cuál ha venido siendo la relación de la Corte Interamericana con el tema del cambio climático, con el tema de la protección del medio ambiente. En la opinión consultiva 23 del 17, la Corte consagró la directa vinculación entre la protección del medio ambiente y los derechos a la vida y a la integridad personal luego tenemos múltiples sentencias en las cuales se ingresa el tema por la vía de considerar la situación de pueblos indígenas o tribales. De hecho, hay una sentencia, Pueblo Maya Quechí, Aguascalientes, en la cual lo que está planteado nada más ni nada menos que en una zona donde viven pueblos indígenas, la instalación de una fábrica, de una industria que, entre otras cosas, procesa litio, donde ha desaparecido todo lo que era el hábitat natural de ese pueblo a cambio de esa fábrica y en función del desarrollo. Hay que tener en claro que no hay desarrollo si no es desarrollo sostenible, si no permite que las generaciones futuras puedan usar la tierra en las condiciones que nosotros, las generaciones actuales, lo hacemos. Tal vez la sentencia reciente de La Oroya es una sentencia donde la Corte ingresa a temas vinculados con medio ambiente. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer un voto coincidente con los jueces Ferrer y Mudrovich, y donde la Corte avanza en un tema que tiene, a mi entender, una enorme perspectiva de futuro, donde la Corte dice que la protección del medio ambiente está adquiriendo paulatinamente la dimensión de ius cogens. O sea que es una dimensión que hace que la protección del medio ambiente no pueda, se convierta en una ley prohibitiva internacional que no admite pacto en contrario. En nuestro voto dirimente nosotros entendemos que, más allá de que la mayoría de la Corte entiende que es un proceso en desarrollo, nosotros entendemos que ya hoy existe consenso, y acá mi amigo Sergio Muñoz hablaba de cómo el soft law se ha ido consolidando y convirtiéndose en reglas de conducta para los estados, y la última declaración de Naciones Unidas declarando el derecho humano en la protección al medio ambiente, a mi entender eso le da carácter de norma internacional imperativa. Y esto va a tener enorme importancia porque, por ejemplo, si es una norma internacional, una norma internacionalmente imperativa, ¿cuál es la relación que van a tener los tratados de inversión que celebran los países en desarrollo con los países desarrollados? ¿Cuál es la legitimidad de determinadas obligaciones que esos países le imponen a los países en desarrollo? Creo que ahí hay un avance, hay un elemento interesante. Está el tema de la solidaridad intergeneracional, de qué manera podemos hacer efectiva la solidaridad de las generaciones actuales con las futuras. Está la cuestión de un principio de interpretativo en materia medioambiental, que es el principio pro natura, es decir, un principio que hace que se ilumine una situación de duda, cuando hay una situación dudosa desde el punto de vista jurídico, que se puede utilizar este principio para hacer la interpretación que más favorezca la conservación del medio ambiente y la conservación de la naturaleza, más allá de si es un derecho o no. Estamos... Thank you. Probably Sí. one moment. Yes. Ya termino. Rápidamente. Simplemente estamos en un proceso de la opinión consultiva sobre emergencia y cambio climático. La opinión consultiva se construye a partir de la participación de universidades, estados, personas individuales, etcétera, etcétera.
Esta opinión consultiva de emergencia climática y derechos humanos ha batido récords en la cantidad de amicus curiae que hemos recibido. Recibimos 259 amicus curiae y la estamos gestionando en una audiencia en el Caribe, en zonas especialmente afectadas por el cambio climático. Una en el Caribe la acabamos de realizar en Barbados y ahora vamos a Manaus, a la Amazonía brasileña, a realizar la segunda parte de la opinión consultiva. Yo sé que hay una gran expectativa por esta opinión consultiva, pero fíjense qué importancia tiene este tema hoy y con esto termino. Hay 3 tribunales internacionales que tienen opiniones consultivas sobre emergencia climática. El Tribunal del Mar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. Y ahí el aporte de defensoras y defensores de derechos humanos, de periodistas, va a ser decisivo para llevar a buen rumbo el trabajo de los 3 tribunales. Muchas gracias. I'll pass that right back to you. Thank you so much, Judge. Muchas gracias, juez. Will provide Ahora la señorita Méndez tiene su presentación de una causa específica de su periodismo de investigación y su perspectiva respecto de la crisis climática. Buenas tardes. No saben lo importante que es para mí estar aquí presente. No solo hablo de primera persona, sino también hablo de parte de la Amazonía, que es importante no solamente para Brasil, sino para el planeta completo. En lugar de hablar, quisiera dar voz a las personas que normalmente no se oyen, es decir, los pueblos indígenas. Voy a hablar específicamente de el caso de un asesinato de un líder indígena, que es un momento hito respecto de la lucha contra la impunidad de los que hacen actos de violencia contra los defensores ambientales. Van a ver un corte documental que realicé yo en la Amazonía brasileña y luego voy a hablar de los pormenores de esta investigación. Le ruego que coloquen el videoclip, por favor. Fez aí, pode ter uns que estão rachando estaca aí, o outro tá vigiando aqui, com arma de fogo, que ele fica ali em cima, assim, ó, já sentadinho ali em cima, assim, já esperando quem para o guardião passar aqui, já atirar. Lamentablemente los intérpretes no pueden ver los subtítulos del video.
Paulo Paulino Guajajara fue asesinado en una emboscada, supuestamente por la industria forestal ilegal. Hay un hombre blanco en el pueblo. Y ahora, bueno, hace un mes me buscó para matarme porque soy defensor del bosque. Claro, él trabaja en la industria forestal y es un mercenario. Nos sentimos muy solos acá, no tenemos ayuda, pero necesitamos mucha ayuda y apoyo. Paulo fue blanco, dado su trabajo y como integrante del grupo indígena Guajaragara, ellos protegen a su comunidad y también protegen al agua, que es un grupo indígena no protegido. Y si bien el ingreso de afuerinos se prohíbe, según la ley brasileña, hay ciertos delitos como la tala ilegal, que aún así sucede, y es por eso que se estableció el grupo de los guardianes, y durante 20 años más de 50 personas de este grupo indígena han sido asesinados y ninguno de los infractores se ha llevado a la justicia. El caso de Paulo se espera que sea un caso hito por ser el primer caso de asesinato que lleva a los tribunales. En agosto de 2023 viajé al lugar de Pablo para hablar con él y su familia y otras personas que han sido víctimas de una emboscada. La idea es llevar este caso a la luz pública porque después de incluso 4 años no se ha llevado este delito a los tribunales para su persecución. Aún recuerdo mucho lo que pasó todos los días, jamás se me olvida lo que sucedió ahí. Ya habíamos acordado, que somos guerreros, vamos a ir a cazar en la región donde están los aguas, vamos. Y bueno, no esperábamos esta tragedia, nos encontramos con el lugar donde los invasores habían dejado su medio de transporte y bueno, nos encontramos y nos dimos cuenta de que son personas que practican la tala ilegal y estaban cazando y de repente llegaron y bueno, hubo poca conversación, un par de palabras intercambiadas y cuando salí por aquí pasé enfrente de Paulo y cuando miré detrás del árbol el cazador ya estaba listo con su rifle y disparó. Y cuando miré mi costado, hacia un costado, jamás se me va a olvidar que, bueno, lo que sucedió y ni siquiera nos dimos cuenta de que había disparado. Fue una emboscada y me di cuenta de que mi compañero ya estaba muerto. Yo lo miré, nos miramos a los ojos, bueno, y sus ojos no brillaban como siempre. Quando eu ia aqui estava aberto, né? Aqui buraco aqui. Cuando miré aquí estaba abierto, tenía un agujero aquí y sentí algunos cototos en la espalda. Una salió, pasó a través mío, me pasó por acá, entró aquí, pasó por acá, por dentro y salió por la mitad de mis espaldas, 4 balas. Sí, Tupá me salvó. Ni siquiera sé cómo ocurrió y tuve que correr porque pensaba que si estos invasores nos hubieran matado a los dos, a mí y a Paulo, nos iban a esconder en bosque, en la selva. ¿Y quién nos iba a encontrar ahí? Nadie nos iba a encontrar en una selva, un bosque de ese tamaño. Laercio prestó testimonio de manera muy rica, fue muy emocionante y él de hecho no sabe cómo sobrevivió esa emboscada. Es simbólico y dice mucho acerca del asesinato, el darse cuenta de que estos invasores no autorizados estaban en su tierra. Entonces, solo alguien que realmente conociera este lugar llegaría para allá y eso fue muy claro, ayudó a que se completara la investigación. Ese asesinato no era solo una pugna entre individuos privados, sino que fue entre aquellos que lo usaban sin autorización, la tierra de los pueblos indígenas.
El asesinato de Paulo se convirtió en la lucha de los guardianes del bosque y estos persecutores consideraron que su muerte era una agresión contra toda la comunidad Guayajara. Ellos saben quién mató a mi hijo, no lo detienen porque no quieren. No sé si tienen dinero. Entonces, nosotros, los indígenas, estamos muriendo. No hay justicia. Nunca he visto preso a un hombre blanco que nos haya matado, porque a mi mamá la mató un leñador, a mi cuñado lo mató un leñador, se llamaba Santino, y ahora fue mi hijo. Laercio me mandó un mensaje mientras venía para acá. Le dije, voy a hablar con el persecutor, algo que decir. Quería saber cuándo será el juicio. Bueno, quiero darle esta respuesta, que la fecha depende del jurado y que la justicia está contando con él, con su testimonio, porque él es el testigo ocular de ese momento. Y al mismo tiempo su testimonio es fundamental para que la comunidad no pierda la esperanza de aquí en adelante, para que puedan confiar en el Estado de Brasil. La vida es lo más precioso que se tiene y el tribunal no lo puede devolver, pero sí puede quitar la libertad a aquellos que han destruido la vida y puede permitir reafirmar o proteger otras áreas. La representatividad, el trabajo de los guardianes del bosque que Paulo y Laercio representan. Eso es lo que queremos lograr. Quizá tener un juicio a mediados del 2024 y que estos invasores puedan ir a la cárcel. Eso es lo que le puedo decir a la familia de Paulo Guayajara. No podemos permitir que se destruya nuestra selva, nuestro bosque, porque entonces también morirá con él nuestra cultura. Por eso nunca dejaremos de luchar en la selva, así como mi hijo, Paulo, su madre. Yo sé que su madre le decía que dejara de luchar contra los invasores. Y él decía, no, madre, yo no estoy robando, yo no estoy haciendo nada que infrinja la ley, solo estoy protegiendo nuestra selva, nuestro bosque, porque tenemos que preservarla para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos. Así que no voy a dejar de luchar. Mi sueño, nuestro sueño, el de Paulo, es el de proteger el territorio. No queremos más actividades ilegales, ese es nuestro sueño. Cuando no haya más leñadores o tala ilegal, más cazadores, en la medida que haya un guerrero, el sueño de los demás seguirá con nosotros. Vamos a luchar para llegar a ese punto. Hay muchos guerreros que sueñan lo que quería Lobo y es por eso que todavía estoy acá. Después de estar detenido en el tribunal, la apelación del imputado fue aceptada. Ahora la reprogramación del juicio solo dependerá de una evaluación técnica de los daños a la comunidad indígena como resultado de los crímenes. Les quiero contar un poco acerca de este video. Yo conocí a Paulo y los Guardianes del Bosque en 2019
cuando estaba preparando una película, un documental para una fundación en ese tiempo, y lo codirigí con un productor británico, Max Baring, y en mayo de 2019 se publicó este video y Paulo murió poco después, fue asesinado. Hay una parte, la última parte del video no era parte del documental original. Teníamos mucho material y hubo que seleccionar y debían ser pocos oradores. Yo no participé del proceso de edición y luego esta entrevista no estaba ahí. Dije, Dios mío, él me dijo lo que iba a pasar. ¿Por qué no incluyeron esa entrevista en la película? Empecé a cuestionar y a escribir una historia sobre él. Luego un epílogo y desde entonces volví a Guaripoya y este video es el más galardonado de mi carrera y sentía que tenía esta misión de devolverle algo a la comunidad y de ayudar a hacer justicia. Volví en agosto y septiembre del año pasado gracias al apoyo de una red de investigación de bosques y fue muy emotivo. Era la primera vez que hacía una historia y de haber podido volver a hablar con la comunidad. Les mostré la película, mucha gente no lo había visto y todavía hay una investigación que aún debe ser publicada acerca de crímenes ambientales porque todo tiene que ver con el dinero. Es importante porque están siendo invadidos y es por eso que los líderes, los guardianes, están siendo asesinados. Yo quería sacar este caso nuevamente a ojos del público porque han pasado 5 años y no había un juicio. En ese punto, el caso se estancó en una corte secreta y hubo una apelación de parte de uno de los imputados y dije, ¿por qué? Porque ¿cuándo va a haber una decisión? Y luego, una vez que se publicó, dijeron que no iban a apelar porque hicimos mucho ruido. Entonces estábamos muy ansiosos porque se programara este juicio. Sería el primer caso en Brasil que iría ante un tribunal federal. Eso significa que el asesinato de Paulo no fue solo una pugna entre privados, no fue solo un asesinato. Fue un crimen contra una comunidad indígena. Él era un defensor de la tierra, estaba protegiendo su territorio y fue asesinado en su territorio. Y ha habido muchos asesinatos de líderes indígenas en Brasil con 0 causas llevadas a un juicio por décadas. Entonces, este juicio será muy importante, será un hito y marcará un precedente para los defensores indígenas. Y, por cierto, el documental que fue lanzado en 2019, Bruno Pereira, fue asesinado en 2022. Yo lo entrevisté y está ahí, está el comienzo del gobierno de Bolsonaro y él se entrevistó conmigo sin autorización porque conocía mi trabajo y conocía la importancia de hablar de esto. Y Don Phillips, que fue asesinado con Bruno, hizo una gran historia acerca de los guardianes el 2015. Entonces estaba todo conectado y quería traer este caso para honrar la memoria de Paulo, de todos los defensores que han dado su vida para proteger la naturaleza y la memoria de Paulo, de Bruno. Cuando
Estos asesinatos ocurrieron cuando Paulo fue asesinado. No podía dormir, pensaba en esto todo el tiempo y a fines del 2022 fue la persona que fue la fuente para una investigación de aceite de palma, fue asesinada por disparo en la cabeza. Entonces, como periodistas, tenemos que cambiar esta situación. No podemos permitir que siga la impunidad, porque esto afecta a los periodistas de todo el mundo. Por eso quise traerles este caso. Necesitamos que las cosas cambien y espero que se programe pronto este juicio. Gracias. Thank you so much, Ms. Mendez, for those impactful words. Muchas gracias por esas palabras tan potentes. Creo que tenemos tiempo para preguntas, de haberlas, de parte del público. I don't know if I speak in English or No sé si Spanish. debería hablar en I inglés think o in en Portuguese, español. so it's so confused side here. Mis felicitaciones a UNESCO por el evento, al Chile por recibirnos y a todos los panelistas, tanto de la sesión 1 cuanto de la sesión 2. Yo soy Ricardo, soy fiscal federal en Brasil, compañero de Alfredo, que vimos en la tela, en el documentario. Somos del mismo grupo de actuación en casos de homicidios en Brasil. Voy a estar teniendo la oportunidad de hablar mañana sobre el caso de Dom Phillips. Y un problema que tenemos en Brasil es que las condenaciones por crímenes, por delitos ambientales, son muy pequeñas, muy brandas, muy leves. Y yo creo que una razón que lleva a este escenario es que, como en todo el mundo, los delitos ambientales tienen como víctimas toda la sociedad, toda la colectividad. Y cuando se habla de una víctima colectiva, una víctima general, abstrata, es una víctima sin rostro. Y cuando la víctima somos todos, la víctima es nadie. Y vemos esto con los periodistas, con los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, y con los pueblos indígenas que sufren con los delitos ambientales y no reciben reparación y ven solamente las cicatrices, las marcas de los delitos dejados en sus territorios. Y fue muy bueno oír hablar de pueblos indígenas. Yo quería hacer mi pregunta en la sesión 1, no fue posible y fue mejor porque hablamos de indígenas acá. Y el programa El Pacto publicó un estudio en 2020 sobre el impacto del crimen organizado sobre comunidades indígenas en Brasil, México y Colombia. Y diferente de México y Colombia, la principal tipología del crimen organizado que impacta sobre territorios indígenas de Brasil es exactamente la criminalidad ambiental. Dicho eso, mi pregunta es, ¿qué experiencias ustedes tienen o sugerencias para sensibilizar los legisladores, los juzgadores, para que la criminalidad ambiental tenga una punición debida, una punición compatible con su gravedad y que no sea necesario llegar a amenazas o a homicidios de protectores para que esta criminalidad sea efectivamente punida? Gracias. It's a great question. Who would like to... Excelente pregunta. ¿Quién se
Quisiera agregar algo que se me olvidó mencionar porque es muy importante. Alfredo me dijo que el fiscal federal utilizó este video en el juicio, así que como periodista esto realmente es impactante, y lo más impactante de nuestro trabajo es cuando nuestras investigaciones sirven de utilidad para el sistema judicial, para llevar las cosas a la justicia. Y tengo otro caso en que mis investigaciones también se utilizan, bueno, los videos, los documentales se utilizaron en un juicio. Y creo que el trabajo que hacemos se parece, ¿no? El fiscal, la policía, los periodistas investigativos, todos queremos el mismo final, queremos justicia. Así que deberíamos hacer lo posible por trabajar de forma más estrecha. Ustedes recaban información que nosotros no tenemos y viceversa, y nos podremos ayudar mutuamente. Creo que tiene que ver con la transparencia también esto, porque en muchos casos no existe la transparencia en absoluto. Estoy haciendo una investigación, por ejemplo, sobre los derechos de terrenos ha sido sumamente difícil obtener información. Y algo fundamental, por ejemplo, el otro panel hablaba de la capacitación de los fiscales, los jueces, y creo que esto es fundamental, se necesita mucho, porque aún así vemos que hay un sesgo importante en contra de los pueblos indígenas. Por ejemplo, fiscales, he escuchado a los fiscales decir, no, ellos son indígenas pero hablan portugués o usan teléfonos celulares, pero esto no invalida su cultura, así que creo que hay mucho que hacer en el sistema educacional y en la capacitación para las personas que tenemos la posibilidad de su justicia ante esos pueblos, y la policía también, porque Paulo es el primer caso de pasar a un jurado federal. En muchos casos de su mismo pueblo indígena, las personas asesinadas ni siquiera se investigaron sus casos. La policía no investigó nada. La policía se presenta y cree que tiene que ver con una discusión personal, un conflicto personal, y tienden a pensar que son los indígenas los culpables de esto. Así que creo que es importante que la policía actúe de forma más consciente y conozca mejor los derechos de los pueblos indígenas. La policía a veces ni siquiera inicia una investigación. No sé cómo se hace en Chile, pero por ejemplo, normalmente es la policía civil que investiga en el caso de un homicidio, pero si son pueblos indígenas tiene que pasar a la policía federal. Entonces hay un sistema, una estructura, una jerarquía, y muchas veces esto termina en cero investigación. Por lo tanto, creo que hay una deuda importante con la policía local. Y bueno, además, la policía local en los pueblos pequeños a veces también coluden con la alcaldía o con otros delitos, con los infractores de delitos ambientales. Hay muchas áreas grises ahí. Pero bueno, prefiero mantener la esperanza de que se pueda hacer este cambio y podamos contar con un sistema legal judicial más equilibrado. Un par de palabras. Como dije antes, es posible imposible hablar de este tema sin tomar en cuenta las diferencias entre países. En Italia, por ejemplo, hicimos algo muy útil que podría aplicarse en otro contexto. Por ejemplo, teníamos legislación sobre los delitos ambientales. Algunos de estos delitos son leves, no serios, pero pueden dar pie a otra cosa. Y
En cuanto a For las example, fuerzas de we orden have specialized pública, por ejemplo, police contamos con that una is policía within the especializada carabinieri, that dentro means de los it is carabineros, within el cuerpo de the los main, carabineros, force y ha that sido la deal principal with organized unidad o crime. fuerza At que the same trata time, el we crimen have organizado. specialized, A su vez, prosecutors. tenemos fiscales So, especializados. This is what you can have Ustedes podrían in a country replicar that, esto deal with, how to say, serious but normal en sus problems. países cuando The second están part tratando of con the problemas question serios pero normales. is how A ver, para to contestar la segunda parte de su pull, pregunta, push es decir, the cómo public opinion to force impulsar the la opinión legislator to pública act. para que Um, le I have obligue a suggestion coming from al my, poder legislativo a actuar. experience Voy a that hablar un can poco sobre mi be experiencia, exported que creo que se this podría time. exportar I para think contestar the esta pregunta. judges and the prosecutors Creo que los jueces should be y los present fiscales in the deberían estar public presentes discussion. en present esta in the discusión school pública. Since the Deberían beginning, estar presentes should en las be a escuelas. point of reference, not to Deberían ser become a political referentes, actor. no para que You sean must be actores very políticos. clear Hay que on dejar that, muy claro and esto, you ¿no? must be very cautious. Y deben Because actuar what con you cautela. said before, Pero debido a lo the que importance usted of antes habló de la the judiciary importancia and at the same del time the poder independence judicial of y the también mencionó la judiciary and of the independencia prosecutor del sistema offices. judicial You y de have, la oficina an del, important task. bueno, de la fiscalía. I would like to quote the Quisiera beginning of this citar experience. Was el the inicio de esta judge experiencia. Rocco Chinnici. El juez He was Rockenich the chief fue was, el judge of investigations juez in Palermo. jefe de investigaciones en 1983. Palermo en He, was 1983. used to go to the school, to talk to the students Iba a las about what is escuelas y mafia. hablaba con los estudiantes He sobre lo was que es la criticized mafia very hard y lo because he criticaron was told intensamente. it is not the task of a Le judge to dijeron que speak. ese no es el rol de un Do your juez. work. Don't speak to the student. El juez He no debería went hablar ahead. con los Then he was estudiantes. killed by a Pero bueno, bombing, lo hizo igual in y falleció en una 1983. bomba en el 83, and he was, en un atentado de bombas. Rocco Chinnici. He was, Este juez come si dice sostituito? His place was placed by, filled by Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. fue and others. sustituido por But otros this is jueces. what- this was the lesson. Pero bueno, al final esta es la lección, el mensaje, que el poder judicial debería estar Not presente for the political y part of debería the opposition ser to un the, ejemplo to the crime, but for the para technical one, and in order to, los to aspectos make the técnicos, collectivity conscious para about que the seriousness of the threat. Thank you. el grupo colectivo, la sociedad como colectiva, seamos conscientes de lo serio que son estas amenazas. Muy interesante su pregunta, sobre todo en cuanto al tema de mover o movilizar o sensibilizar al sistema político para que adopte determinadas decisiones. Comparto que tiene que ser un proceso de sensibilización, pero también creo que hay que tener claro que muchas veces en el sistema político, yo diría la mayoría de las veces, se mueve en función de intereses muy claramente vinculados con quienes están perpetrando este tipo de delitos. Y en el caso de Brasil, nosotros hemos visto que hay zonas de Brasil en las cuales la justicia estadual juega un papel muy importante en un sentido de no avanzar en investigaciones, ¿no? Eso hay varias sentencias de Brasil donde eso está acreditado. O sea, estoy de acuerdo, hay que movilizar a la opinión pública, hay que señalar las cosas, pero también hay dificultades, yo diría, de orden estructural que dificultan avanzar en eso y de la misma forma que dificultan llegar a
a condena. Es decir, por eso estamos hablando de que el nivel de impunidad es altísimo, porque, es decir, simplemente un comentario muy pequeño. En los casos que llegan a la Corte Interamericana, sea de la violación del derecho, de cualquier derecho, no importa, lo que es importante es que siempre, y eso yo diría que en todos los casos que trata la Corte aparecen violados, que son el artículo 8, que son las garantías procesales, y el artículo 25, el recurso efectivo, el acceso a la justicia. Quiere decir que el sistema internacional actúa cuando el sistema judicial interno no ha funcionado de manera subsidiaria. Entonces, este es un fenómeno y que en casos tan especiales como estos y tan conflictivos, tenemos que tenerlo en cuenta para determinar de qué manera trabajamos, ¿no? Para determinar periodistas, defensores, etcétera, cómo se pueden proteger de esto y para generar corrientes de opinión que los respalden, porque si no, como el caso que nos trajeron aquí, termina la persona muerta y esperando justicia todavía. Thank you very much, everyone, for those responses. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Me parece que en este momento ya debemos cerrar la sesión. Tengo algunos puntos que podemos llevarnos de esta discusión. Sí, disculpe, gracias. Soy el capitán Pablo Marín Montesino, de la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros de Chile. Montesinos, I am from the Human Rights Division and Carabineros de Chile. Muchas gracias por Thank el you panel. very much for the panel. En todo lo que estamos viendo es clave Everything we're la seeing, función policial, que es un pilar it's very, muy the relevante police con todo lo function que is se very está key comentando, in y valga everything que that is being lo que sacaban a mentioned colación de today. las And what cifras you de said Brasil about the no debería figures dejarnos llamar la atención, in pero Brazil tenía justamente un libro que se llama Discernimiento catches de my la Fuerza, attention. There's a book donde hay called the cifras que Use of Force, justamente and there's figures velan esto del que sacó el on estudio de centros de seguridad this de matter la by Universidad de Chile, the University y, of Chile's y nos studies. presentaba que habían Center. 5.251 They said there was casos de muertes por agentes del Estado del 5,251 2019. cases las- of death y los medios by de prensa agents of habían the reportado state in 183. 20, En Venezuela, 5.287. in Y los medios de Venezuela, prensa habían 5,000 reportado also, and the press had 1.932. reported En Chile, el año 932 in 2019, Chile. In según los medios de prensa, 2019, hubo according to the 21 press, there casos were 21 de cases personas fallecidas. of Cifras people totalmente bajas en murdered. comparación They con are las que very países que acabo de low nombrar. figures compared Y to volviendo a the esto, countries that I quería just sacar a colación mentioned. el So I índice de wanted letalidad que se presenta también en comment este on estudio de the la Universidad de Chile. Y Carabineros de Chile lethal- tiene el índice de letalidad más bajo en the Latinoamérica, lethality index. Chile has the 0.24. lowest, Reitero, 0.24, 0.24. que es una cifra muy baja si comparamos con las otras policías del mundo. Y aquí, ¿por qué lo saco a colación a Carabineros de Chile? Porque a veces no se valora esta cultura que existe de respeto a la dignidad, el respeto a las personas y también a quienes son defensores. En los protocolos está muy claro hoy en día en el 5.2 del protocolo que tenemos para el control del orden público, en la interacción con los medios de prensa. También existen hoy en día diferentes instancias donde se refuerza esto. Pero vemos con preocupación cómo se está despotenciando hoy en día la labor policial y en esta crisis donde muchos policías han fallecido. Y escuchando a varios policías me dicen, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Tendremos algún día un ombudsman policial para seguir resguardando de esta manera con índices tan bajos de letalidad, siendo una de las mejores policías de Latinoamérica? Eso es parte clave para que podamos seguir manteniendo estas cifras. Y como sacaba anteriormente, cómo desde las instituciones que están acá presentes nos pueden recomendar. O también ver si es que es factible a lo mejor un ombudsman policial acá en Chile que resguarde también todos estos aspectos y los policías sigan actuando de buena manera, respetando absolutamente los derechos humanos, pero también que se les respetan a los propios policías, que es clave en esta institucionalidad democrática, en un país donde todos aportamos y queremos que la crisis medioambiental se siga trabajando unidamente entre todos, tanto civiles, militares y también quienes ejercen las labores de policía. Eso solamente. Muchas gracias. Thank you very much. Does anyone want to say a quick word? Okay.
No está utilizando el micrófono. Disculpe, pero no tengo la capacidad de ingresar dentro una cuestión así particular. En línea general, digo sobre la necesidad de una policía judicial muy especializada, muy experta, muy poderosa también, con el control del poder judicial. Pero no puedo ir más que eso en esta dirección. Disculpe por no ser más preciso, solo genérico. Gracias por su cuestión. Thank you very much. So I think we do have to wrap up the session. So I'll just note a few Muchas gracias. Quisiera hacer un comentario sobre qué nos podemos llevar relativo al panel. Hay un par de cosas, como dijo Juez al comienzo, una sociedad que no está informada no es una sociedad libre. Es algo que debemos tener en cuenta al pensar en los próximos pasos. Y lo otro que escuché consistentemente a través del panel es que las víctimas de las acciones contra los defensores son las personas. Cuando se socava la democracia, se afecta a las personas. Eso debemos llevarnos también. La discusión al comienzo sobre las amenazas que vemos en el mundo. Es importante para nosotros y poder así responder de acuerdo a la amenaza misma. Y es vital, por supuesto, el anti-SLAPP. Eso apareció varias veces hoy, fundamental, y también fortalecer el sistema judicial para poder incorporar y hacer cumplir esas decisiones, temas similares que surgen hoy. Agradezco al panel por sus contribuciones y desde mi perspectiva quisiera decir que una democracia depende de la libre prensa, la libre expresión y todo el trabajo que hacen estas personas, los protectores ambientales, y también tiene que ver con nosotros. El público también debe ser informado. Muchas gracias a todos por sus contribuciones. Gracias. Quiero solo unas palabras para compartir con mis amigos chilenos mi emoción, porque esta fue la segunda volta, el segundo caso en el cual fui en esta sala. Me acuerdo más que 20 años atrás, cuando presenté el exhorto de mi oficio, de mi oficina, para el tentado asesinato en Roma de Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno Obole. Yo fui en este edificio, en esta sala. Por lo tanto, es una real emoción para mí de regresar aquí entre vos en esta sala. Disculpe excuse me for my interruption. Thank you to our host and thank you to everyone. Muchas gracias a nuestros anfitriones y a todos en el público. Agradecemos y le damos un aplauso al segundo panel. Les invitamos, por favor, a bajar a sus asientos para la ceremonia de cierre, por favor. ¿Se pueden bajar, por favor, acá a la primera fila? Le agradezco mucho. Vamos a tomar una fotografía del panel. Sí, déjame hacer. Muchas gracias. Les invitamos cordialmente a ubicarse en la primera fila, por favor.
Es el momento del cierre de esta importante jornada. En representación de UNESCO se dirigirá a los presentes Taufik Jelassi, subdirector general de Comunicación e Información de UNESCO. Excellencies, distinguished panelists, esteemed participants, Estimados participantes, qué difícil dirigirme a ustedes después de esta sesión tan importante, tan relevante. Sin libertad de expresión, sin acceso a la información, sin periodistas seguros, sin Estado de Derecho, no puede haber democracia. Y el ganador del Premio de Paz de 2021, un periodista de Filipinas, dijo: sin hechos no hay verdad, y sin la verdad no hay confianza, y sin confianza no hay progreso humano. Por lo tanto, los magistrados, los jueces son los que mantienen la base, la verdad y la base de nuestro sistema. Y hay un proverbio nativo que tiene que ver con el cambio climático y asuntos ambientales. El proverbio es que no heredamos este dolor de nuestros ancestros, perdón, la tierra de nuestros ancestros, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Y esto me parece que nos da una perspectiva distinta sobre la crisis ambiental, el cambio climático y también sobre el papel de los medios y la prensa. Quisiera extender mi apreciación de parte de UNESCO, la Corte Suprema de Chile. Estamos muy honrados de tener al presidente de la Corte Suprema en la apertura de este taller tan importante. Me parece que ambas veo compromiso, participación y una fuerte disposición de alinearse con esta causa. Karen Kaiser summarized. She mentioned some takeaways, maybe from the session she moderated. I would like to Quisiera, a raíz de la sesión recién moderada, compartir un par de ideas que nos podemos llevar también de la sesión anterior. Tengo 5 puntos. Seré breve porque sé que es tarde. First, environmental crimes, freedom of expression and access to information La libertad de expresión y el acceso a la información son asuntos que están interconectados. Y es importante lograr un enfoque holístico para todos, y esto incluye miembros del sistema judicial, legisladores y los medios. Segundo, el establecimiento de las redes entre pares on environmental issues. Such network is crucial to share knowledge, information, significa tener que compartir conocimiento y de aumentar la cooperación judicial, investigar y perseguir estos ataques. Y también hay un papel importante en adoptar la legislación
laws, as it was mentioned, anti-SLAPP. in order to tackle the Y issue también of para legal abordar harassment el tema and the del misuse acoso of judicial y systems el mal to attack uso de critical sistemas voices judiciales that cover environmental crimes, para eventually cubrir undermining freedom of situaciones expression. que socavan la Number libertad de 4, expresión. capacity building and training for judicial actors, including judges and prosecutors, on international standards of Es freedom of importante expression, incluir a los jueces y los access to fiscales information en and safety of todos journalists. estos trabajos para garantizar el capacity acceso seguro building de and los development periodistas, is la key to generación enhance de knowledge creación de and the capacidades, capacities on conocimiento y these issues, capacidades en and estas to materias ensure the para protection, asegurar la protección, prevention and prevención y for persecución crimes committed de against crímenes journalists contra and los environmental periodistas defenders. y defensores. Number 5 and last, Número 5 y el establishing último, and enhancing establecer y partnerships mejorar is las of the asociaciones utmost importance es de lo más to tackle importante environmental para poder issues while luchar protecting contra los temas freedom of expression. ambientales mientras a su vez se protege la libertad de expresión. This workshop Este and the taller theme it covers y el tema que obviously abordamos is one of aquí the obviamente milestones of our es celebration, uno de los hitos which de continues nuestra until this Saturday celebración here in que Santiago de Chile, continúa el día de of the mañana en Santiago de 2024 Chile World Press Freedom Day. del Día de Libertad de la Access to Prensa reliable Mundial information 24. and awareness Acceso of a la environmental información y consequences conciencia sobre are las essential consecuencias for ambientales societal son progress. aspectos fundamentales Let me para mention here el that avance de las deviating from the sociedades. script, Ahora, estoy saliendo un poco del you may guión al know that decir this que a lo past mejor January, ustedes the Davos saben World que en Economic Forum, enero based el on their Foro Económico extensive de studies, Davos, en base a mentioned that we have muchos two estudios, global ha mencionado risks que enfrentamos dos 2024 and riesgos 2025. globales para el año 2024 y Global 2025. risk number 1, Primero, disinformation. la Global risk desinformación. number 2, El segundo climate change. riesgo global es el cambio Why is climático. disinformation ¿Por the qué first la global desinformación risk es el for these 2 principal years? riesgo Because it mundial also para estos includes 2 años? climate Porque también tiene que ver So we con la see the desinformación environmental climática. included Observamos in the que first el one. tema ambiental se So these are incorpora obviously en el global primer issues. riesgo. Obviamente We son want information problemas to be a common globales, entonces public queremos good. que la información We don't sea want un bien information to be público a común. common No public queremos que la hazard, información sea nor un a public peligro harm. público común, ni obviously, un daño our público studies at común. Y UNESCO por show supuesto que los by estudios deviate que and talk about realizamos freedom en of expression, UNESCO, 73% of a ver, foreign libertad de journalists expresión, el worldwide 73% de los periodistas a subject nivel to mundial online han harassment, sido víctimas de and acoso 20% of them end y el up being physically 20% attacked. de ellos han sido víctimas de ataques So there is a físicos. climate Por lo issue, tanto, there is a gender hay un issue, tema there is freedom of ambiental, expression, un tema de and there is, género, of course, the libertad de high rate of expresión y por impunity supuesto for tenemos crimes este committed against alto nivel de journalists. impunidad respecto de los It used to be 10 years delitos ago, contra los 96%. periodistas. Hace 10 años atrás este UNESCO has nivel de been at the impunidad era forefront 96% of this. y UNESCO UNESCO ha has been llevado leading, has el initiated liderazgo and has en been esto, ha implementing for 10 iniciado years y ha the United implementado Nations durante Plan of 10 Action años el plan for de the acción safety de of las journalists, Naciones Unidas para la seguridad de los aiming to end periodistas. impunity for crimes committed against them. Deseo terminar con la rate of impunidad impunity respecto de los used to be delitos contra ellos. 96%. It Antes is esta today tasa de impunidad era 85%, 96%, but still ahora está en 85%, que si bien which es una means more reducción, than sigue 8 siendo cases of inaceptablemente crimes alto. committed Es decir, against 8 more than 8 delitos cases contra go unpunished. de- And this is, of course, the challenge 8 that de los we all 10 have, and casos especially de the delitos contra los judiciary, periodistas because you are at the no forefront cuentan con of free castigo. prison, this Y impunity. ustedes acá I think the desempeñan un testimonies we papel heard importante from you in acá en Brazil, reducir esta but impunidad. also from you in Brasil Italy, habló de eso, from Judge usted de Italia también habló from de Uruguay. esto y So this is nuestro a distinguido global juez de issue, Uruguay it's not también only lo ha Latin abordado. American issue, Esto es un tema global, Asian va issue, más or allá de African América issue. Latina, más allá de And of África course, o de it's through our Asia. collective Y por actions that supuesto we es can mediante hopefully estas reduce acciones colectivas this que ojalá extremely high podamos reducir impunity este rates. nivel de impunidad sumamente alto. Let me try to conclude by saying Déjenme that today's concluir event al decir que los eventos de hoy, is highly el evento de symbolic hoy, es un in evento marking altamente simbólico, the puesto que decade-long work of marca UNESCO la década de trabajo de la judges, UNESCO prosecutors, and en relación a los jueces, all los started fiscales y el sistema in 10 judicial. years ago. Empezamos hace 10 And we have, años as you have heard, y you como have- ya han we have escuchado, seen
y hemos observado la participación en nuestros programas se ha ampliado más de 36.000 fiscales y jueces de más de 100 países. Cuando iniciamos todo esto hace 10 años, bueno, abordamos varios temas y tenemos que ver otros temas en la segunda década. Por ejemplo, el impacto de la inteligencia artificial en el Estado de Derecho. Tenemos un programa nuevo, de hecho, que se llama Inteligencia Artificial y el Estado de Derecho. Y luego otro, inteligencia artificial, las elecciones y la libertad de expresión. ¿Por qué tenemos estos programas? Porque este año, el próximo, van a haber más de 80 elecciones a nivel mundial. En más de 2.600 millones de personas van a votar. Y sabemos que las plataformas digitales se pueden usar por bien y por mal para influir a los votantes. Y de hecho pueden descarrilar la integridad de los procesos electorales. Así que cuando hablamos de las elecciones y del Estado de Derecho, por supuesto que ustedes están en el liderazgo de estos procesos. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando para el sistema judicial, con el sistema judicial, y vemos con ansias las opiniones de ustedes y sus perspectivas para que podamos seguir mejorando nuestra experiencia. Vamos a hacerle seguimiento a lo que escuchamos hoy día y a sus recomendaciones, y alguien va a preparar un resumen de estas conversaciones el día de hoy. Y sepan que UNESCO se va a mantener comprometido y dedicado a esta causa y a servir a los periodistas. Es una causa noble. Gracias. Suprema de Justicia clausurará este encuentro el ministro y expresidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz Gajardo. Former Minister Sergio Gajardo will take the floor. No los quiero aburrir y abusar del tiempo de todos. Solo destacar algunas ideas. Protéjanos, nos dicen las defensoras y los defensores del medio ambiente, sean ellos periodistas, profesionales, científicos. ¿Por qué merecemos la protección? Porque nos están matando, nos están asesinando. Ese es el clamor que hemos escuchado hoy día. Otra realidad que se nos dice es que la construcción de las soluciones no es universal. Parte de lo local hacia lo más amplio que es la solución global. Para eso resulta indispensable la difusión, la capacitación y los encuentros a los que hemos asistido hoy. Pero también a algo muy importante que se nos acaba de decir, que es a escuchar los ecos que va a tener este encuentro. ¿Por qué? Porque estos encuentros de las autoridades, como el de mañana también, generan expectativas. Y esas expectativas debemos asumirlas. No pueden ser encuentros en los que mañana no pase nada. Por lo cual me parece muy acertado que a lo menos se recopile el material y se sociabilice. Por lo que debemos irnos con una esperanza y con la alegría de haber contribuido en algo a la tarea común, que es tener un mundo mejor, y que podamos encauzar el desarrollo de todas nuestras sociedades de una manera mejor, respetando la naturaleza y respetando el medio ambiente.
Por eso, UNESCO y esta Corte Suprema quedan muy comprometidos en orden a elaborar algún documento y de esta instancia de participación y conocimiento que hemos tenido el día de hoy, pero también quedamos muy comprometidos en desarrollar quizás el día de mañana un catálogo de principios de los defensores y defensoras del medio ambiente, o, si el entusiasmo nos guía, llegar a un estatuto que pueda recepcionar todos los aspectos que debe tener la protección de las defensoras y defensores, como también las buenas prácticas a nivel internacional. Yo les agradezco en nombre de la Corte Suprema y también me atrevo a decir de UNESCO la convocatoria y la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Agradecemos a todos quienes participaron en este seminario, tanto presencial también como por televisión, y esperamos que sea una información muy útil y un aporte para el debate. El registro íntegro de esta sesión estará disponible en el canal de YouTube del Poder Judicial. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.